Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así como estamos, vamos al Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. Amén. Amén, amén. Vamos a estar leyendo el Evangelio según San Juan en el capítulo número 4, capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Amén. San Juan capítulo 4. Y vamos a estar leyendo desde el versículo número 43 en adelante. Hay un título ahí que dice: Jesús sana al hijo de un noble. Es el título que tiene la escritura. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de aquel profeta: no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial cuyo hijo estaba enfermo. Verso 47. Cuando oyó, ¿cuándo qué? Oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Verso 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra, Señor, háblanos en esta mañana a través de tu palabra, Dios. Que tú me uses a mí como tu siervo, Dios. Que yo sea el instrumento, que yo sea el canal y el medio, pero tú, Señor, sea el agua viva, Dios, para que nos refresques, nos enseñes y nos hables en esta mañana, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Puede sentarse. Gloria a su nombre. En el capítulo 4, hace 8 días hablamos también de Juan, ¿cierto? Quienes vinieron, recuerden, hablamos del Evangelio según San Juan. Y usted dirá: otra vez, pastor, ¿va a hablar del Evangelio según San Juan? Voy a volver a hablar del Evangelio según San Juan, pero no el capítulo 3. La semana pasada hablábamos en el capítulo 3 acerca de lo que Juan el evangelista hablaba de otro Juan que se llamaba, ¿cuál? Juan el Bautista, ¿cierto? Eso hablábamos hace 8 días. Lo que Juan el evangelista, el hijo de Zebedeo, hablaba de Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y de Elizabeth, su primo, ¿cierto? El primo de Jesús. Entonces hoy vamos a hablar también del Evangelio de Juan, pero en otro acontecimiento. Juan fue un cronista. ¿Qué es eso de cronista? Cronista es el que escribe las crónicas, las historias. Podemos decir que Mateo, Marcos, Juan y Lucas fueron cronistas, fueron periodistas. ¿Qué? ¿Habían periodistas? Ellos se constituyeron en periodistas. Periodista era todo aquel que era testigo de los acontecimientos diarios de una región y lo plasmaban por escrito. Eran periodistas.
Entonces este cronista llamado Juan, que se constituyó en evangelista, Juan, hijo de Zebedeo, hace 8 días hablábamos que hablaba de Juan el Bautista. Hoy voy a hablar de otro acontecimiento que Juan el evangelista registró, pero esta vez registró otro acontecimiento de un hombre que tenía un cargo muy importante, era un alto oficial del rey. Entonces a Juan el evangelista le llamó la atención el hecho de que había ido este oficial del rey a buscar a Jesús. Este hombre, que no dice el nombre, no registra cómo se llamaba, pero sí dice su oficio, un hombre que tenía un cargo muy importante ante el rey, era un gran oficial. En el primer siglo, ser oficial del rey o ser alguien empleado del rey, de los reyes, era un cargo muy, pero muy respetable y muy importante. O sea que no era cualquier aparecido, cualquier pelagato el que llegó al pie de Jesús a buscarlo. Juan el evangelista le llamó la atención a qué iba ese hombre a buscar a Jesús. Tatán comenzó a registrar. Pero me llama la atención que este Juan el evangelista, vamos a ver quién era Juan. Los que no vinieron hace 8 días, les voy a hacer un repaso quién era este Juan el evangelista. El evangelio de Juan lo escribió Juan. El evangelio de Juan, Juan era hijo de Zebedeo, es tal vez el más completo de los evangelios. Se cree que se escribió antes del año 90, es decir, muchos teólogos dicen que fue en el año 70 y pico, otros dicen que fue en el 90 y pico, pero pongámosle una fecha dentro del 70 al año 100. Un registro del año 90 después de Cristo se escribió en Asia Menor. Usted ya sabe dónde es Asia Menor, ya conoce usted el mapa de memoria. Juan, el discípulo amado, que es este mismo, es uno de los más cercanos a Jesús, es el autor de este evangelio. Y este Juan le otorga los títulos más grandes al Cristo histórico. Desde el primer versículo Juan afirma que Jesús es Dios. Como me gusta, Jesús es Dios, dijo Juan. En el capítulo 4, del verso 43 al 54, que es el que vamos a explicar hoy, Juan escribe acerca de la sanidad hecha por Jesús al hijo de un funcionario. Amén, amén. Ahí me voy a centrar. A la sanidad del hijo de un funcionario. Aquí hay 2 cosas importantes. Número 1, que un hombre tan importante, en un cargo tan importante, lo que menos le importaría eran los asuntos religiosos. Y número 2, que un hombre tan importante como este funcionario no se daba la papaya, por así decirlo, para los que nos ven por internet. En Colombia, dar papaya es dar una ocasión para que lo critiquen, porque era para que lo critiquen. Uy, usted todo un funcionario respetable y buscando a ese hombre loco, fanático, religioso. No se podía dar papaya, dar la ocasión de que lo juzgaran, lo criticaran. Pero este funcionario fue a buscar a Jesús. Este funcionario sabía que Jesús había estado en la parte de Judea. Yo alguna vez, los que no sabían, les voy a explicar porque esto es histórico. En el año 931 antes de Cristo, Israel se dividió en 2. Cuando en el 931 vino el hijo de David, que construyó el templo, fue Salomón. Después hubo una serie de problemas y en este año se dividió el reino en 2: el reino del norte y el reino del sur. Los del norte se les llamó Samaria, ¿cierto? Y los del sur se les llamó Judea. Entonces los del norte eran los que se llamaba Israel y los del sur se llamaban los judíos, y la capital era Jerusalén. Usted ya sabe toda esa historia y geografía. Había una pugna entre los del norte y los del sur, porque los del norte se habían apartado las tribus para blasfemar contra Dios, porque tuvieron la influencia de los fenicios y comenzaron a adorar dioses extraños. O sea, los de Samaritana era la chusma de ese tiempo. Por eso la gente decía: usted es samaritano. Ser samaritano en el primer siglo quería decir ser pagano, porque tenía influencias de los fenicios. Usted ya lo sabe, estoy repasando. Y los del sur
cuya capital era Jerusalén, eran los de Judea, se les llamaba los judíos. Por eso los judíos y los samaritanos no la iban entre sí. Por eso en el Evangelio de Juan capítulo 4 dice la Biblia, registra cuando Jesús llegó al pozo de Jacob y encontró a una mujer samaritana, y todo el mundo se extrañó. ¿Cómo tú, siendo judío, metiéndose con la chusma de los samaritanos? Número uno. Y número dos, con una mujer, cuando en el primer siglo estar con una mujer hablando era señal de delito. O sea que por todas las, donde le mire, Jesús cometió todas las cosas que no eran correctas ante los judíos. Estoy hablando de repasitos, ¿estamos? ¿Sí? Entonces ya sabemos el contexto histórico. Entonces en esta ocasión este funcionario sabía que Jesús había estado en Jerusalén y allí había hecho muchos milagros. ¿Muchos qué? Y muchas sanidades y muchas señales. Y Jesús, después de que pasó la frontera imaginaria, porque estaba en el sur, subió para Galilea. Usted ya sabe que Galilea, ¿dónde queda Galilea? Galilea queda en el norte de la Palestina, cerca a los altos del Golán. Ya les hablé de los altos del Golán, que a propósito el señor Trump firmó un convenio, ¿cierto?, en estos días, de que los altos del Golán son de Israel. Gloria al nombre del Señor. Gracias señor Trump. Dios lo utilizará por algo, porque está haciendo algo bíblico que tiene que ser. Pero no voy a hablar de los altos del Golán. Ustedes ya saben dónde son los altos del Golán, ¿cierto? Entonces Galilea quedaba por ahí cerquita, más hacia el sur de los altos del Golán. Galilea, cerca al mar de Tiberíades o el lago de Galilea. Y Jesús se subió, salió del sur al norte y se fue hasta allá. Cuando este funcionario del rey supo que Jesús iba a llegar a Galilea, dijo: yo no me pierdo esto. Yo voy a ir a buscar a ese tal Jesús, porque mi hijo está enfermo. Y yo vi y he escuchado que allá en Jerusalén, en la fiesta que estaban celebrando los judíos, él hizo señales, prodigios y milagros. Y ahora mi hijo está enfermo. Voy a quitar mi orgullo, voy a quitar mi investidura de oficial, voy a quitar como la vanagloria, y me voy a toparme con ese hombre llamado Jesús el Nazareno. Voy a ir porque sé que él subió hasta Galilea. Y se echó su viajecito aquel hombre, el funcionario del rey, para buscar a Jesús. El título que aparece ahí, Jesús sana. Jesús sana, ¿qué? ¿Cómo es el título que aparece? Al hijo de un noble o de un funcionario. En otras Biblias dice un funcionario, en otras Biblias dice alguien de la corte. Bueno, amén, gracias hermana. Muy bien, hermana Nelly. Entonces este hombre que era el funcionario creyó, porque había escuchado que Jesús había hecho milagros, y dijo: voy a buscar a ese Dios que sana. Cuando el hermano Javier estaba orando, oró y dijo: Señor, tú eres Jehová Rafa, Dios sanador. ¿Sí oró así? Yo siempre escucho bien lo que ora. Dijo: tú eres Jehová Rafa. La palabra Rafa es una palabra hebrea. Rafa en el hebreo quiere decir el que sana. Por eso Rafael quiere decir Rafael, Dios sana. Porque la palabra hebrea para Dios, ¿cuál es? Ya se le he dicho. ¿Cuál es la palabra hebrea para Dios? Él. Por eso la palabra, usted escucha Daniel, Rafael, Ezequiel, casi todas terminan en él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él quiere decir Dios. Daniel quiere decir que Dios juzga, porque Dani en hebreo es juzgar, y él es Dios, Dios juzga. Daniel, ¿listo? Todas terminan en él. Daniel, Ezequiel, Rafael, Samuel. Gracias hermana Nelly, está en la jugada mi hermana Nelly hoy. Samuel quiere decir, Samu quiere decir que oye, y él es Dios, Dios oye. Oiga, ¿y Samuelito dónde está? Que no lo he visto hoy. Está en clase Samuel. Samuel es Dios oye, Dios oye. Entonces Samuel, Rafael, Daniel, todas terminan en el Dios. Él es Dios en hebreo, ¿listo? Pero yo no estoy hablando de esto, estoy hablando de que Rafael es Dios sana. ¿Qué es Rafael? Por eso hay una clínica que se llama San Rafael, Dios sana, bonito ese nombre. Y hay un ángel que se llama el ángel Rafael, que quiere decir Dios sana. Bonito ese nombre, Rafael. Hermano, Dios sana.
Dios sana. En el Antiguo Testamento, antes de que apareciera Jesús de Nazaret, 400 años antes, cuando estaba Esdras, Nehemías, 600 y pico de años antes, cuando estaba Isaías, 700 cuando estaba Ezequiel, ellos invocaban a Rafael para que sanara. Pero déjeme decirle que en el Antiguo Testamento invocaban a Rafael para sanar. Ya que vino un hombre funcionario del rey y buscó al Rafael verdadero, a Jesús, porque sabía que él podía sanar a su hijo. Podía sanar a su hijo. Vaya usted al versículo capítulo 4 de Juan, capítulo 45, 46, 47. Mire lo que dice el versículo número 44, 45 mejor. Cuando vino a Galilea, ¿quién vino a Galilea? Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho. ¿En dónde? En Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Escuche que este hombre, el empleado del rey, sabía que ese Jesús había hecho milagros en Jerusalén. En Jerusalén. Note la importancia. Mire que como en ese primer siglo, los judíos y los samaritanos no la iban entre sí. Hermano, eso era un camello. Escuche bien esto. Esto es histórico y geográfico. El hecho de que un samaritano, es decir, de los del norte, se llamaban los de Israel, la capital era Samaria, pasaran a Judea, a los del sur, cuya capital era Jerusalén, eso era un dilema, hermano. Geográfica e históricamente era un problema. Por eso Jesús, cuando llegó al pozo de Jacob, donde estaba la mujer samaritana, casi pasa la frontera. Y hubiera sido peor, porque ¿cómo así este que dice que es el Mesías se fue donde la chusma, que son los samaritanos? Y es que, mire, usted estudia la historia desde el año 931 antes de Cristo, cuando se dividieron los reinos en el reino del norte y el reino del sur. Hermano, usted leyendo la historia, usted dice el problema que había entre los mismos, y eran hermanos, ¿cierto? ¿Eran hermanos? Claro. El problema tan tenaz que había entre los del norte y los del sur era terrible. Por eso a Jesús: Jesús, ¿tú qué haces hablando con una mujer samaritana? ¿No ves que es samaritana, güey? ¿Qué le pasa? Era samaritana. Y número 2, primer siglo, era mujer. Y hablando con una mujer en el primer siglo, en la Palestina, cuando estar hablando con una mujer, eso era tremendo. Eso representaba hasta piedra. No piedra de mal genio, piedra literal, dar piedra, apedrearlo, ¿cierto? Apedrearlo. O sea que Jesús rompió todos los esquemas. Y le dice Jesús: que mujer, dame de beber. Y llega y la mujer le dice, capítulo 4 de Juan, hoy no es la prédica, pero es un resumen. Y la mujer le dice: Señor, ¿cómo tú siendo, escuche, cómo tú siendo judío? ¿Sí han leído o no? ¿Sí es así o estoy mintiendo? Amén. Tú, como siendo judío, me pides a mí agua, que soy una mujer samaritana. Ay, Dios mío, qué problema. Pero Jesús rompió los esquemas. Rompió Jesús el esquema entre los samaritanos y los judíos. La historia se rompió en dos. Eso es profundo, hermano, lo que hizo Jesús. Pero hoy no estoy hablando de la mujer samaritana, estoy hablando del funcionario del rey. Y este hombre pudo haber ido a Jerusalén, pero tal vez si hubiera ido a Jerusalén se le hubiera puesto un ¿qué? Problema tremendo. Imagínense si ese hombre se hubiera ido a ese lugar. ¿Sabe que se le hubiera formado un problema tremendo? Pero cuando supo que el Señor vino a Galilea, dijo: aquí es. Ay, Dios, si tú existes, me hiciste el milagrito. Porque se fue a Galilea, me voy para Galilea. Y se fue para Galilea y lo buscó.
porque él había escuchado que Jesús había hecho milagros. ¿En dónde? Muy bien, hermana, ¿en dónde? En Jerusalén. Él hizo milagros en Jerusalén. Pues yo sé que él puede hacer milagros y puede sanar a mi hijo que está enfermo. Como él pudo en Jerusalén, escuché. Entonces, ahora yo lo busco para que aquí en Galilea, arriba en el norte, cerca a los altos del Golán. Otro día volvemos a predicar de los altos del Golán, porque está de moda los altos del Golán. Eso es histórico, geográfico, eso es profético, lo que va a pasar ahorita en Israel con los altos del Golán. Y Galilea quedaba cerquita de los altos del Golán, un poquito más hacia el sur, más para bajito. Y se fue ese hombre allá a Galilea a decir, mire lo que pasó. ¿Qué pasó? Él vino a buscar a Jesús porque sabía que podía sanar a su hijo. Vaya ahora al verso número 46 y 47 del capítulo 4. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial de ¿qué? Cuyo hijo estaba sano, saludable, fortacho. Estaba enfermo. Cuyo hijo estaba enfermo. Verso 47. ¿Cuál el funcionario? Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, escuche, había llegado del sur, había ido al norte, a Galilea, vino ¿a quién? ¿A cuál él? ¿A quién? Dígalo duro. A Jesús. ¿Y qué hizo? Le rogó que descendiese. Escuche lo que dijo: que descendiese y sanase. ¿Cuál es la palabra hebrea para sanar? Rafa. Yahweh Rafa, Dios sana. Para que sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Ay, dejémoslo hasta ahí. Número 1. Dos cosas que hizo este funcionario. Número 1, vino a buscar a Jesús. Él no se quedó solo con lo que había escuchado, que había hecho milagros en Jerusalén de Judea, en el sur, sino que él dijo: yo ahora voy y lo busco, voy a él. Y dice la palabra vino, ¿cierto? No vino de tomar vino ribelino, no, vino del verbo venir, vino donde el Señor. Y número 2, no le bastó con ir donde el Señor. Él tal vez, a mí me da la impresión por lo que leo en los contextos, que él sí era sureño y parece que su centro de trabajo era por Judea, pero se tomó molestia de ir el norte, Galilea. Bueno, esos son conjeturas, no es bíblico, así es de que no lo tome. Lo cierto fue que allá en Galilea lo buscó y dice que rogó. ¿Qué dice? ¿Qué rogar? Amén, bien, hermanita. Le imploró, le suplicó, le pidió con clamor: por favor, mi hijo está enfermo. ¿Cuántos hemos tenido hijos enfermos? Yo he tenido hijos enfermos, he tenido mis nietos que se me han enfermado. Hermanos, y usted relaz, ay no, imagínate que se enfermó mi hijo, chévere, no, pues chévere, tú sabes. No, usted no la toma de relaz, ¿cierto? ¿Qué hacemos los papás? Ay, Dios mío, lloramos, ¿cierto? Sufrimos, nos lamentamos. Y cuando escuchamos de Jesús, vamos y buscamos a Jesús y le rogamos, le suplicamos. Y este hombre dejó su orgullo, su investidura de hombre. ¿Qué? ¿Cómo era un hombre? ¿Qué era ese hombre? A ver, ¿qué cargo era? Era un cargo noble, importante. Era un tremendo. En el primer siglo, ser funcionario del rey, escuche, no de cualquiera parecido, eran cargos de eminencia. Y este dejó tú sabes, ¿no? Su corbata. Bueno, en ese tiempo no había corbata, digo yo, en el sentido metafórico. Dejó su estrato, como dice la hermana, dejó su orgullo de lado y se tomó la molestia de ir a buscar al maestro, porque no hay orgullo que valga, porque mi hijo está enfermo. Voy a rogarle que me lo sane porque está a punto de morir.
El muchachito no estaba tan sano que digamos, estaba bien enfermito. ¿Qué más pasó? Ese funcionario, mire tan tremendo este hombre. Y no era, escuche, él era gentil. ¿Si es así o no? Era gentil. Él no parece que no era judío, y mucho menos seguidor de Jesús, cristiano. Pero fue, lo buscó, le rogó. Vaya al versículo 48, ¿qué aconteció? Verso 48 del capítulo 4 dice, pero primero vamos a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. ¿Qué dice, hermano Carlos? Primera de Pedro capítulo 2 verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amén. ¿Sabe que este hombre sabía en el fondo que en Jesús había sanidad? Jesús todavía no había muerto, pero el profeta Isaías, casi 600 y piquito de años antes de Cristo que existió el profeta Isaías, escribió el profeta Isaías, dio una profecía. Lo voy a parafrasear. Más o menos dijo: algún día va a llegar el Emmanuel, el Dios con nosotros. Emmanuel es una palabra hebrea que quiere decir Dios con nosotros. Va a venir el Emmanuel. Él va a venir, va a nacer de una mujer, de una virgen. Él va a morir, y por su muerte, por su llaga y por sus heridas vamos a ser sanos por sus llagas. ¿Dónde está eso? En Isaías, Isaías capítulo 53, ¿cierto? Si mal no estoy. Entonces, hermanos, este hombre que tal vez no sabía el Antiguo Testamento, yo no creo que haya sabido el Antiguo Testamento, tal vez no conocía del profeta Isaías, y tal vez tampoco sabía que el cumplimiento se iba a dar en Jesús el Cristo. Lo único que supo es que en él había sanidad. Eso era lo único que sabía. Tal vez no conocía lo que había dicho el profeta Isaías. Eso está en Isaías. Vamos a colocarlo, hermanita. Isaías 53:5, para ser más claros. Dice que él se llevó nuestros dolores. ¿Dónde está? Vamos. Dice la palabra de Isaías 53:5, que por su llaga hemos sido sanados. Bueno, usted se lo estudia en la... No, aquí está. Mas él, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre el castigo, escuche, castigo fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otras versiones dice sanados. En hebreo, Rafa, sanados. El Rafa. Hermanos, por su llaga fuimos nosotros sanados. Y este hombre funcionario tal vez no conocía al profeta Isaías. ¿Cuándo escribió Isaías esto? Como en el año 660 y pico, casi antes del 700 antes de Cristo, 600 años antes de Cristo. Dijo que iba a venir uno que por su llaga, por sus heridas, por esto, aquí Jesús quedó todo esto descubierto. Esa es la llaga, aquí descubierto. Por esto, heridas, fuimos curados. El azote romano, esto no estaba en la prédica, pero voy a dar tenía un látigo romano en el primer siglo. Tenía el larguero, salía unas mechitas, y de cada mechita se desprendían otras 3 mechitas. Tun, 3, ¿cierto? Tun. Había un hueso de animal, otra había como una esferita, y en el otro había como algo así como un garfio, así, como un ganchito, un garfio. De tal forma que cuando a Jesús y le tiraban para acá, ¿qué pasaba? Le arrancaba el pedazo. Por eso le quedó el hueco, su llaga. Y eso es lo que dijo Isaías: por esa llaga, por ese hueco acá en la espalda, fuimos nosotros curados. Esto es profundo, esto es histórico, profético, hermano. Entonces aquel hombre funcionario del rey tal vez no sabía eso. Lo único que había escuchado y sabía era que Jesús hacía milagros. Por eso le rogó. Ahora sí, vamos a Primera de Juan capítulo 5 verso 14 al 15. ¿Qué dice, hermano Carlos? Primera de Juan capítulo 5 verso 14 y 15. ¿Qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Amén. Y si sabemos que Él nos oye, Que Él nos oye. en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Fíjese que Juan escribió esto: Dios nos oye en cualquier petición que hagamos. Esa fue la posición en la cual se ubicó este funcionario del rey. ¿Por qué? Él dijo, bueno, yo sé que ese hombre que le llaman el Nazareno, ahora le dicen el Galileo, ese tiene poder para sanar, pues yo voy a pedirle. Por eso dice que ¿qué hizo? Rogó. Porque él en el fondo sabía que Dios, o sea el Señor Jesús, el Dios hecho carne, lo iba a ¿qué? A escuchar y a sanar. Por eso dice que si sabemos que Él nos... Mire, seamos aquí sinceros. Usted se va a acercar a una persona que sabe que no lo va a escuchar. A ver, hermano. A ver, usted que sepa que usted no lo escucha, ¿usted qué dice, hermano Harold? Si yo para qué voy donde ese tipo, ¿sí qué? Ni cuidado me para, no me va a poner bolas, no me va a escuchar. ¿Sí es así? Usted no va donde alguien que sabe que no, ¿qué? Anderson, ¿usted sí va? Usted, hermano Julio. Yo no voy, ¿cierto, hermana? Yo no voy a buscar al que no me escucha, ¿sí o no, Luis Carlos? Muy bien, ni para qué. O sea, no pierdo el tiempo. Pero este hombre se tomó la molestia de subir al norte, a la Alta Galilea, porque en el fondo sabía que él lo iba a ¿qué? A oír, a escuchar. O tal vez él me oye y me hace el milagrito. Tal vez él me oye. Mire que este hombre tenía más fe en el fondo que los que decimos ser cristianos. Señor, mire, yo he escuchado a cristianos orando de esta forma. Cristianos, escuche. No estoy hablando de gente de afuera. Cristianos. Dicen, no, pero yo ¿para qué oro, pastor? Si es que a mí Dios no me escucha, ore usted, pastor, porque a mí Dios no me oye. Hermano, por favor. Yo soy pastor y a uno le llega de todo, hermano. Uno ya se conoce esto. Pastor, a mí Dios no me oye. A usted sí, ore usted, pastor, que a usted Dios sí lo escucha. ¿Cómo así? ¿Acaso es que Dios es para selectivo? Tú me caes bien, tú eres sí, a ti te escucho, a ti no. No, Dios no es así, hermano. Dios, sabemos que si a Él sabemos, mire lo que dice, hermano. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, Él nos oye. Pero hay cristianos, hermano, y esto voy con los cristianos de este siglo XXI, de estos tiempos. Cristianos que dicen, a mí Dios no me oye. Aterriza, hermano. Ponga los pies sobre la tierra. ¿Cuál no me oye? No, es que Dios escucha al pastor. No, hermano, bájese de la nube. Dios lo oye a usted y me oye a mí y nos oye. Cualquiera sea la necesidad y la petición que hayamos hecho, dice la palabra en primera de Juan, capítulo 5. Y este funcionario, allá en el consciente colectivo dentro de sí, dijo, yo sé que no pierdo el tiempo. Yo creo que le diría a sus subalternos, él tenía subalternos porque era una eminencia. Muchachos, no me tardo. Fulanito, su merced se queda a cargo mío, me colabora, usted va a tomar mi carguito. Usted, papá, dejó todo establecido, todos sus funcionarios, sus muchachos, y se tomó la molestia de sacar tiempo y dijo, me voy, subo para la Galilea a buscarlo a él, al sanador, al Rafa, al que sana. Voy a ir a buscarlo. Y se tomó la molestia porque sabía en el fondo que él lo iba a escuchar y él lo iba a sanar. Pero aquí nos encontramos con un axioma filosófico algo terrible, algo curioso. Póngame cuidado que esto se compone. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo, ¿quién habló aquí? Jesús. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Le dijo al funcionario. Escuche lo siguiente, mi hermano. Escuche la respuesta que el Señor le dio al hombre. La respuesta de Jesús. Se la vuelvo a leer. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si no viereis señales y prodigios, no creen. Aquí el Señor se le metió al rancho. En otras palabras, palabras más, palabras menos, lo que le dijo a este funcionario. ¿Sabe qué me gusta de Jesús?
que le decía la verdad a todos en su cara, doliera o no. ¿Se acuerda? Una vez le dijo a los fariseos: fariseos hipócritas, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, víboras, serpientes y sepulcros blanqueados. ¿Sí? Está en Mateo, ¿cierto? Tenía que decir las cosas, era tremendo, ¿cierto? Pero aquí le dijo, bueno, que en otras palabras, le voy a parafrasear lo que en el pleno siglo XXI le quiso decir. Bueno, muchacho, funcionario, vamos a suponer que sea el funcionario. O sea que si su merced no ve los milagros, las señales y los prodigios, ¿no cree? Jesús le dijo: si no veréis señales y prodigios, ¿no cree? Quitémosle el españolete, ¿no creéis? Vosotros sois, hablemoslo en español castizo latinoamericano. Si usted, papito, no ve milagros y señales y prodigios, entonces su merced no cree. Hablamos a lo colombiano. Su merced es un término colombiano. En Venezuela cambiémosle, en vez de su merced, usted, su persona. Usted. Gracias, hermano. Entonces, su persona, no, eso es más boyaco más colombiano que volverlo a decir. Su persona es bien boyaco. Y su persona, ¿cómo está? Es boyacense. Bueno, entonces me dicen allí en Venezuela: usted. Mi hermano argentino no está, no. Bueno, te iba a preguntar cómo dicen en Argentina. En otras palabras, a lo colombiano, su merced, si no ve milagros, ¿no cree? A los venezolanos, usted, si no ve, chamo, hombre, chamo no cree si no ve, chamo. Sí, chamo es muchacho, ¿cierto? Ay, Señor, si usted no ve señales, prodigios, milagros, entonces no cree. Eso fue lo que le respondió Jesús al gran funcionario. En otras palabras, lo que le quiso dar a entender: usted, para creer, tiene que ver milagros, señales y prodigios. Porque este funcionario, ¿por qué creyó? ¿Por qué? Porque él ya había escuchado, o tal vez había visto que Jesús en Jerusalén, en el sur, abajo, había hecho ¿qué? Milagros. Amén, exacto. De pronto la fe que él, muy bien, hermana, la fe auténtica que Jesús quería, tal vez no la tenía. La fe que Jesús quería. Pero el Señor le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? No cree Julio si no ve señales. No cree, hermana Zulma, si no ve señales. No cree, Jonathan, si no ve señales y milagros. Buen abogado, no cree. Luchito, no cree. Ay, Señor Dios. Hermanos, Ana María, si no ves señales, ¿no crees? Esa es una gran pregunta. O mejor, no está ni siquiera en pregunta. Escuche que no está ni en pregunta, está en afirmación. Está afirmativo, no hace. Jesús dijo: si no veréis señales y prodigios, no creeréis. Lo afirmó, no lo preguntó. Lo confirmó, queriendo decir: ay, Dios, porque supo que yo estuve allá en el sur, en Jerusalén, haciendo milagros, por eso me buscó, porque vio o escuchó que yo hacía milagros. Esto es un gran axioma filosófico, hermano. Vaya usted a Juan capítulo 20, versículo 29. ¿Qué dice, hermano Carlos? Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Esto está conectado con la posición que tuvo el funcionario del rey. El funcionario, porque había visto, creyó. Pero Jesús tuvo esta misma eventualidad con uno de sus discípulos, uno llamado Tomás. Y le dice: ay, Tomasito, mi hijo. Ay, mi Tomasito. Hablémonos a lo colombiano. Ay, mi Tomasito, mi hijito. Su merced, Tomás, porque me ha visto, mi Tomás hermoso. ¿Usted cree? ¿Usted cree porque me ha visto? ¡Ay, Tomasito! Bienaventurados los que sin ver han creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En otras palabras, en este axioma filosófico, lo que el Señor quiere decir: chévere, qué bueno que ustedes me busquen porque hago milagros, qué rico. Pero tienen que ver para creer.
Tienen que ver milagros, señales, prodigios, maravillas para que crean. Ay, Tomás, doblemente feliz. La palabra bienaventurado quiere decir doblemente feliz, doblemente feliz los que sin ver creyeron. Vamos, ¿qué dice Pablo? Vaya a buscar Primera de Corintios. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 22 y versículo 23? ¿Qué dice, hermano Carlos? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente locura, tropezadero, y para los gentiles locura. Locura para los gentiles y tropezadero para los judíos. Vamos a ver qué quiso decir el apóstol Pablo. Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. Esta carta se cree que se escribió en 54, algo así, al 62 más o menos. En ese año le escribió a los corintos, a los de la región de Corinto. Y les escribió el apóstol Pablo y les dice: muchachos, vamos al 22, por favor, Danielita. El versículo 22. Mira lo que dijo Pablo. Porque los judíos piden ¿qué? Señales, y los griegos buscan sabiduría. Dejémoslo hasta ahí, expliquemos. En el primer siglo, otra vez historia, ese pastor si le gusta la historia, claro, la Biblia es historia. En el primer siglo estaba de moda la influencia de los griegos, porque estaba rigiendo el imperio romano. Aquí en el primer siglo el imperio romano tenía poder, pero el imperio que estaba antes de ellos era el imperio griego. Y por tal motivo tenían influencia de los griegos, de la filosofía de Platón, Sócrates, Aristóteles, de 4 siglos antes, del año 400 antes de Cristo. Los griegos que estaban habitando la región de Palestina, cerca de Galilea, Jerusalén, Idumea y toda la región de Israel, esos griegos buscaban sabiduría. En otras palabras, para que me entienda, para usted predicarle a un griego, tenía que usted llegarle con mucha elocuencia, con mucho intelectualismo, inteligencia, mucho conocimiento humano, mucha sabiduría. Porque los griegos, para que le creyeran a usted, tenían que ver lo que usted no era cualquier pelagato, sino era un tipo muy letrado, intelectual, y le creían. Por eso Dios tan inteligente, tan sabio, nuestro Dios, que no utilizó a cualquiera. ¿A quién utilizó para ir a los griegos? A Pablo, porque Pablo era preparado, era un doctor, era una eminencia. ¿Sí ve? Para que la gente en Grecia creyera a Dios o las cosas de Dios, no podía ir cualquiera parecido, tenía que ser de un nivel, estatus intelectual. Por eso dice, para que creyeran los griegos pedían ¿qué? Intelecto, sabiduría. Pero mire lo curioso, y para que creyeran a Jesús, a Dios, al evangelio, tenían que, los judíos buscaban ¿qué? Y milagros y prodigios. Hermano, quiero decirle que usted no es griego ni usted es judío. Para eso usted no busque humana sabiduría, para que crea en Dios. Usted no busque señales, milagros y prodigios para que crea. Los milagros y los prodigios y señales están para que crean los de afuera, los que no creen. Pero usted, no, yo esa iglesia, es que esa iglesia yo no veo milagros, yo no veo señales. Hermano, pero mire lo que, ahora sí vamos al versículo 23, lo que Pablo declaró. Entonces Pablo lo deja claro y dice: pero nosotros, eso es usted y yo, pero nosotros, mano, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos esto es un tropezadero, y para los gentiles, o sea, los griegos, locos. En otras palabras, nosotros no buscamos ni intelectualismo, ni sabiduría, ni señales, ni milagros, ni prodigios, porque buscamos es la predicación del evangelio, a Cristo y este crucificado, a Jesús el Cristo. Este es el evangelio. Usted tiene que creer en el evangelio de Jesús. Por eso dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor. No dice: cree en el milagro del Señor Jesucristo. Hoy en día las iglesias: señoras y señores, hoy con ustedes el evangelista internacional Luis Melo Garzón, desde Bogotá, Colombia, con prodigios, con señales, con milagros. Falta el payasito de más. Parece un circo. Hermano, aterrice. Hoy
en día la gente busca señales, prodigios y milagros a doquier, y la gente corre y llena estadios y coliseos para ver milagros y buscan el milagro, pero no buscan al Dios, al dueño de los milagros, al que hace el milagro, al que sana, al que libera, al que restaura, al Dios de Israel. A Él no lo buscan, sino busca su milagro. Y dice: tú estás buscando un milagro, pacte, done donaciones en la cuenta corriente número tan, cuenta corriente número tan, cuenta corriente número pacta por tu milagro. Hasta eso le llaman, pacte por tu milagro. Me da celo de Dios. Me da celo de Dios cuando escucho pacte por tu milagro. En otras palabras, pague y hay milagro, y si no paga no hay milagro. Jehová reprenda al diablo. Señor, amén. ¿Qué clase de milagro? Dice la hermana. Milagros. Busquemos al Dios de los milagros. Por eso el Señor le preguntó a este hombre: ándale, mi güey, ¿y tú que estás buscando milagros y señales? O si no, no cree. Bienaventurados los que sin ver creemos. En mí Dios ha hecho muchos milagros, y mi esposa que está atrás es testigo, muchos milagros. Pero no busco a Dios por sus milagros. Busco a Dios porque es Dios de mi salvación. Busco al que me da la vida eterna y salvación. A Él lo busco. Ay, hermano, lo que uno puede ver últimamente, la iglesia de Jesús ya no cree en el bendito evangelio. Yo no voy a esa iglesia, solamente hablan de Biblia, de Biblia, de Biblia, de Biblia, de Biblia, y yo no veo un milagro. El mayor milagro es que usted está sentado aquí. Ese es el mayor milagro. El mayor milagro es que el Señor ya te sanó. Y dice la palabra de Dios: busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán. ¿Qué añade el Señor cuando usted lo busca? ¿Qué añade? Todo: casa, carro, beca, salud, sanidad, bienestar, todo, porque Él lo da por añadidura. Cuando usted lo busca a Él, entonces se cumple lo de primera de Juan capítulo 5, que dice: cuando yo ruego, oro a Él, entonces Él me oye. Mire lo importante. Sigamos leyendo la palabra. Esto es con Biblia, hermano. Palabra. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice más adelante. Vaya usted, hermano. Vaya usted al versículo número 49 y 50. Dice: el oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Escuche una cosa. Yo quiero que usted entienda lo que pasó aquí. Vuelvo a leer la segunda parte. Dice: Jesús dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó que la palabra que Jesús le dijo y se fue. Vaya al versículo 53 más adelante. El padre entonces, escuche, mire esa palabra, hermano. El padre entonces, ahora sí se le abrieron los ojos espirituales. Ahora sí entendió que aquella hora en que Jesús le había dicho, ¿con qué usted dice? Dicho, con la palabra. El hombre primero creyó en los milagros y sanidades porque sabía que Jesús había hecho sanidades. Y el Señor le corrigió, le dijo: ay, manito, porque vio señales y milagros, ¿cree? Entonces, ya cuando se le abrió el ¿qué? El entendimiento. Dice que creyó. Vamos al versículo 53, por favor, me lo regala. Juan capítulo 4, versículo, 50. Creo que es el 50, de pronto si mal no estoy. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Proclamó la palabra. Y el hombre creyó. Mire que no dice creyó en los milagros, creyó en el milagro, creyó en la sanidad. ¿Qué dice?
Creyó la palabra que Jesús dijo y se fue, porque ya el entendimiento. Ahora vamos al 53, ahora sí. El padre entonces, ¿qué pasó? Un verbo, entender. Yo entiendo, tú entiendes, él entiende. Entender. ¿Qué es entender? Deme el sinónimo de entender. Comprender, captar, saber. Entendió, ahora sí se le abrió la cabecita, se le abrió la inteligencia. Porque en aquella hora que Jesús había dicho, tu hijo vive, entonces creyó él y toda su casa. Aquella que comenzó a creer, ¿a qué? A la palabra a que había dicho. Hermano, ahora sí entiende por qué en esta iglesia buscamos la palabra. Es creer en la palabra. Y se vienen los milagros y viene la añadidura. Porque por la palabra dice que somos sanos en su nombre, y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Una cosa que me llama la atención es que Jesús, mire que Jesús no hizo esto. Escucha, analice. Cuando usted prepara un tema, tiene que ser un analítico. Mire, métase, yo lo hago, ¿no? Yo me meto en el momento histórico. Yo me voy al siglo primero. Me ubico geográficamente allá al pie del mar de Tiberíades, que queda al pie de la Galilea, en el norte de Israel. Y me ubico por allá a orillas del Tiberíades, en el norte de Israel. Y me imagino a Jesús, y me imagino todo este cuento, me lo meto aquí en la cabecita. Y comienzo a ver la película, y comienzo a ver, y se enamora uno de Jesús. ¿Sabe qué me llama la atención? Que Jesús no le dijo a aquel hombre, oiga muchachito, venga a ver, señor oficial del rey, venga, usted para mí es muy importante. Vaya y me trae el muchachito, tráigamelo aquí, póngamelo aquí, que vamos a orar por el muchachito. ¿Dijo así? ¿Sabe qué lo dijo? Lo mandó y dijo, ve porque tu hijo vive, ya está vivo. Profetizó, habló, ¡pum! La palabra. ¿Qué? Hermano, el poder del... Oiga, yo no les dije el título de la prédica de hoy. ¿Cuál es el título de la prédica de hoy? Es amén a la palabra, creyendo en la palabra. La palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, porque la palabra es verdad. La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. La palabra, el poder de la palabra. ¿Cuál palabra? La del Buda, la de Mahoma, la del vecino de la esquina. ¿Cuál palabra? La palabra del Dios vivo, del Dios real. Hermano, creyendo a la palabra, crean la palabra, iglesia. Ay, pastor, o sea que usted me está diciendo que no creamos en milagros, señales, y que no vamos a volver a hacer señales y milagros. No, hermano, ubícate, sí, ubícate, por favor, ubícate. Ubiquémonos, aterricemos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que usted crea el poder de la palabra, y usted, para creer en el Dios Todopoderoso, no necesita de ver señales, prodigios y milagros, porque usted ya cree. Por eso este hombre, que comenzó a entender mal, después entendió bien, porque dijo, ahora sí dice que entonces el hombre entendió, y ahí sí creyó en la palabra. ¿Sí ve cuál es el orden? Pero las iglesias de hoy en día nos están enseñando a creer ¿en qué? ¿En quién? ¿En quién? ¿En qué? Señales y prodigios. Hermano, traiga este lunes, este miércoles, este sábado, este domingo, traiga. Si el Señor sana en todo momento. No, es que yo lo voy a ver el domingo, que es el día de milagros, porque allá oran por sanidad y milagros. El Señor sana todos los días. Basta con que crea la palabra. Crean la palabra y el Señor sana. El Señor dice, no te he dicho que si creyeras, que si qué, verás la gloria de Dios. Es por el creer en su palabra, porque por su palabra fueron hechas todas las cosas. Hermanos, que usted tendrá el poder, tiene que la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. ¿Y sabe dónde quedó la palabra de Dios? Plasmada. Desde el Génesis, Apocalipsis, quedó plasmada la palabra. Hay que creer en esa palabra. Esa palabra es verdad, es viva, es eficaz. Esa palabra tiene poder, hermano. Hermano, hoy el tema también es de Jehová Rafa, del Dios que sanador. ¿Cuántos creemos hoy por la palabra de Dios que Dios sana tu cuerpo, sana tu alma? ¿Lo cree, hermana? Hermana, ¿lo cree? Amén, en el nombre de Jesús. Dios lo va a hacer por cuanto has creído a la bendita palabra, hermana. Yo sé, no sé cuál será la petición, hermana, pero yo sé que el Señor sí la sabe, en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y en el nombre de Jesús lo hace.
Porque creen que en la, amén, hermano, en la palabra. Eso va a ser por el poder de su palabra, no porque yo la toque ni haga, por el poder de su palabra. El Señor no tocó al muchacho siquiera, ¿cierto? Tráigamelo aquí al frente para hacer algo. No, el Señor, ¿a qué distancia estaba? La Biblia no lo registra, pero había distancia de donde estaba Jesús a donde estaba ¿quién? El muchachito enfermo. Y le dijo, Él vive. Él vive, proclamó la palabra. ¿Se acuerda que en otra ocasión otro funcionario, que era ¿quién? El centurión romano, ¿qué dijo? Señor, ¿qué dijo? A ver, escuche, ¿qué dijo? Señor, dijo el centurión, Señor, di, muy bien, hermano, ¿di qué? Amén, di la palabra, porque una palabra tuya bastará para sanarme. Solo una palabra de Él bastará para sanar. Por la palabra, Anita, en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra, en el nombre de Jesús, hay sanidad en su nombre, en el nombre de Yeshua. Dígaselo en el idioma que sea: Yahshua, Jesus, Yeshua, Jesús, el Cristo, Jesús, el Dios hecho carne. En su nombre, Yeshua, Jesús, hay sanidad por el poder de su palabra. Es por la palabra del Dios vivo y eficaz, del Dios verdadero. La palabra tiene poder para sanar, libertar, restaurar. Pero crean, no es que yo creo en el pastor para que el pastor me sane. No, es que yo sé que el pastor viene y me impone la mano y me toma y ¡pam! Y me empuja y yo recibo la sanidad. Y si no me caigo patas arriba y tiemblo, entonces no hay sanidad. ¿De cuándo aquí, hermano? Claro que Dios utiliza cualquier método. Yo no estoy diciendo, sí, porque Dios dice que en su nombre podrán las manos sobre los que y estos, ¿sí ve? ¿En qué? ¿En quién? ¿En el nombre de quién? Pero hay que creer en su palabra y ellos sanarán. Pero hay que hacer las cosas decentemente y en orden, como dijo el apóstol Pablo. No un espectáculo circense de sanidad. Hoy es día de milagros, parece una subasta, hermano. Hoy, único, eso parecía cuando la presentación de los circos. ¿Se han visto? ¿Se acuerdan antiguamente? Señoras y señores, el circo de los hermanos K, única presentación hoy a las 5 de la tarde. Venga, rifas, juegos y espectáculos. Estará el payasito mayor y también con ellos el enanito Filichín. Y con él, no, hermano. De hecho, si quieres hacerte milagroso ahora, no, hermano. Jesús no era un circo andante por ahí. Usted venga a la iglesia creyendo en su palabra. Sanidad en el nombre de Jesús. Venga creyendo a Jesús. Hermano, yo como soy tan reiterativo diciéndole a usted: crea en Jesús, crea en su nombre, en el nombre de Yeshua o de Yahshua, de Yeshua, de Jesús. Crea en su nombre. Cuando usted cree en el nombre de Jesús, porque dice la escritura que en su nombre, dice, todo lo que pidieres al Padre en mí será hecho. Todo. ¿Qué es todo? Aún las finanzas. Estoy mal, Señor. ¿Qué más pide al Señor? Lo que pida en su será. En su, hermano, busquemos al precioso nombre del Señor por el poder de su bendita palabra. Hermano, termino diciéndole: vaya a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios, hermano Carlos? 16, capítulo 16, verso 31. ¿Qué dice? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sabe? Antiguamente la palabra salvo tenía una connotación doble. Que la salvación traía ¿qué? Sanidad. Era instantáneo. Daba salvación y sanidad. Ahora vamos al versículo 53 del capítulo 4 del Evangelio de Juan, hermana Daniela. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, el versículo 53. Y verdad, dice aquí en Hechos que cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Creer en Jesús. Juan, ¿qué pasó? El Padre entonces se le abrió la inteligencia, entendió
que aquella hora era la que Jesús había dicho la palabra: tu hijo vive. Y entonces, ¿qué pasó? Creyó él con toda su casa. Cree en el Señor Jesucristo, salvo tú, toda. ¿Sabe que no solamente fue la salvación de él, sino también de quién? Toda su casa. ¿Por el poder de quién? De la palabra del Señor Jesucristo. Termino con Jeremías. Vaya, Jeremías capítulo 30 versículo 17. ¿Qué dice, hermano Carlos? Mas yo haré venir Amén. sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, la que nadie se acuerda. Amén. Mire, yo haré venir sanidad para ti. Escuche, esta sanidad que hablaba Jeremías no era solamente la sanidad física, sino también la sanidad del alma. Doctora, los médicos, usted que es médico, hay un dicho muy popular que dice, he escuchado, ¿no, doctora? Que dice que mente sana en cuerpo sano, algo así. O sea, tiene mucha correlación, ¿no, doctora? La mente con su sanidad física, ¿cierto? Influye, me dice la doctora, ella es médico. Quiero decirle, hermano, que influye en, ¿cómo es? En cuerpo sano, en mente sana, algo así. O sea que el Señor no solamente sana el cuerpo físico, sino también que sana el alma. Sana las heridas, heridas que son ocasionadas en la niñez por atropellos físicos, violaciones, maltratos, heridas. O sea que Jeremías dice que el Señor nos sana. Pero ¿qué dice Salmo 23:3? Y con ese sí que terminamos. Salmo capítulo 23 verso 3. ¿Qué dice? En el capítulo 23 del Salmo número 3. Confortará mi alma, Mi me alma. guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. ¿Qué hará por amor de su nombre? Sanará. Hay otras versiones bíblicas que dice: sanará mi alma. Es decir, me sanará físicamente, pero también me sanará emocionalmente. Vamos a orar, hermano, póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos creen que Dios sana? Escuche, ¿cada cuánto sana el Señor? ¿Cada cuánto va a sanar el Señor? Cada día que yo digo hoy va a ser un culto de milagros y sanidad, ¿sí? ¿Cada cuánto sana? Él sana, amén. Dice: si lo buscares de todo corazón, clamares y orares y rogares, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré tus heridas. Si lo buscáramos. O sea que para el Señor, hermano, escuche, yo quiero que esta iglesia, que es entendida, comprenda bien que el Señor sana siempre. Solamente busca un requisito: buscadlo y viviréis, dijo el profeta. Búscalo. Si usted lo busca, si usted cree en su nombre, en el nombre de Jesús, si usted cree en el poder de su palabra, entonces usted verá la sanidad por el poder de la palabra de Dios. Hermano, ¿ahí dónde está usted? ¿Dónde está usted, mujer, hombre, varón, joven, siervo de Dios, sierva de Dios, varón de Dios, mujer de Dios? Aún allá en internet, los que me ven por internet, hoy les digo en el nombre de Jesús que el Señor todos los días sana. Pero hoy el Señor, usted que está viéndonos por internet, usted, mi hermana y mi hermano que está hoy en esta iglesia, quiero decirle que usted, hermano y hermana, usted ha creído hoy en el poder de su palabra. Por cuanto tú has creído, por el entendimiento que se abrió, que es por el poder de su palabra que hay sanidad, entonces hoy te digo, varón que estás en esta iglesia, mujer que estás en esta iglesia, hoy te digo en el nombre de Jesús que hay sanidad para tu cuerpo. Pastor, tengo que pasar corriendo al frente para que me toque y me empuje. Quiero decirte que no, porque es que yo no lo sano, ni mis manos lo sanan. El día que mis manos lo sanen a usted, le quitaré la gloria a Dios y diré que son mis manos ungidas. Yo sé que hay un Dios vivo, el Dios que se hizo carne y hombre, que vino y murió por mis pecados, fue sepultado,
murió en la cruz por mí, pero resucitó al tercer día según las escrituras, y por su sangre y por su llaga yo he sido sano. Eso yo lo creo, y yo sé que esta iglesia lo cree. Lo creemos, dicen. Señor, ellos creen no en este varón llamado Luis Melo Garzón. Jehová reprenda al diablo el día que crean en mí. Esta iglesia cree en Jesús el Cristo. Amén, amén. Cree en el nombre de Jesús. Amén. Cree en el nombre de Jesús que hay sanidad, que hay sanidad para sus cuerpos, que hay sanidad para sus cuerpos. Hoy en el nombre de Jesús, hoy yo confieso por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios, que Él obra hoy sanidad en esta iglesia. Él está obrando sanidad. ¿Y dónde estás? Él está obrando sanidad. Ahí donde estás, ahí donde estás, ahí donde estás. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. No me mires a mí, cierra tus ojos. Ora a Él, acércate a Él, acércate a Él hoy confiadamente. El que a mí viene, dice la escritura, yo no lo echo fuera. Dice la palabra, venid a mí todos los que están cansados, cargados, que yo los haré descansar. Todo el que está enfermo en esta noche, en este día, todo el que está enfermo en este día, toda dolencia que haya en su estómago, en su vientre, todo dolor que haya en su cintura, que haya en sus bronquios, pulmones, esa afección que hay en sus pulmones, en sus bronquios, en sus alveolos, esa afectación que hay en su sangre, ese dolor, esa enfermedad que hay allí en su páncreas, en su hígado. Mira ahora en el nombre de Jesús, comience a creer como aquel hombre. Dice que aquel hombre se acercó porque buscó la sanidad de su hijo, pero él buscó el milagro y después entendió que no eran los milagros, que no era el milagro y la sanidad ni las señales. Él entendió que tenía que buscar al que era verdadero. Él entendió que tenía que creer en el poder de su palabra. Hoy creemos en el poder de la palabra. Hoy la palabra dice que por sus llagas fuimos sanos. Hoy la palabra dice, escrito está, que dice la palabra de Dios, que Él se llevó todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Él dice que Él se llevó todos nuestros dolores. Él dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Él dice que toda dolencia y enfermedad se fue fuera, salió fuera de nosotros. La palabra dice que en su nombre somos sanos. La palabra de Dios también dice que también hay sanidad si ungimos con aceite en el nombre de Jesús, creyendo. En el nombre de Jesús creyendo hay sanidad. Si alguno está enfermo, busca al anciano de la iglesia y también se ora con aceite ungiéndole en el nombre de Jesús, creyendo en su nombre, y hay sanidad. Pero hoy el Señor quiere sanarlo a usted o al que está por internet. Hoy quiere sanarlo como lo hizo con este hombre que tenía un hijo lejos, y Jesús le dijo, vete, váyase, vaya, que su hijo ya vive, que su hijo está sano. Hoy, hermano, hoy crean esa palabra. Hoy el Señor te dice, di la palabra, dice la escritura, porque una palabra tuya bastará para sanar. Amén, amén. Hoy en el nombre de Jesús, si tú estás aquí, escuche bien, si estás aquí, si tienes una dolencia en la cabeza, colócate tu mano en la cabeza o en la cintura, en el órgano que te está afectando en este momento, sea tus pulmones, tus bronquios, tu estómago, tus piernas. Ahora mismo, si hay reumatismo, artritis, si hay enfermedad del hígado, páncreas, en el nombre de Jesús, Él puede sanarlo, porque dice que Él es Jehová Rafa, Dios sanador. Porque Él dice que por su llaga fuimos sanados, porque Él llevó todas nuestras dolencias, porque todo su dolor, castigo fue sobre Él, y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Ahora mismo, hermano, crea que el Señor te está sanando ahí donde estás. Hermano que estás viendo por internet, crea que el Señor está sanando, está sanando, está sanando, está sanando allí. Allí está el Señor. Él está allí. No es un pastor el que te sana, no es un hombre el que te sana, no soy yo el que te sana, es Jesús el que te sana. Él está sanando, Él está sanando, Él está sanando. Él lo está haciendo, Él lo está haciendo. Solamente crea en Él, comience a creer en la palabra, comience a creer que Él es Jesús, el Dios que se hizo carne,
el Dios verdadero, el Dios poderoso. Crea, hermano, comienza a decir, dice la palabra que aquel hombre rogó, suplicó por su hijo. Aquel hombre vino a Jesús y rogó. Ahora usted ruéguele ahí donde está con tus palabras. Dígale: Señor, he ido al médico, he ido al especialista, he ido a una parte, a otra, pero Dios no han dado con la medicina para mí, o tal vez no hay solución médicamente, científicamente. Padre, hoy en el nombre de Jesús, a ti me acerco en el nombre de Jesús. Vengo a ti, Señor. Tú eres el médico divino. Gracias por los médicos que has dejado en la tierra. Gracias por esos hombres que con sus manos, su ciencia, nos ayudan, Dios. Pero donde la ciencia no puede, donde la medicina no puede, Señor, tú puedes. Donde no hay lo posible, Dios, en la tierra, tú haces lo imposible. Tú haces lo imposible. Hoy vengo a ti, Dios de imposibles, Dios de imposibles. Tú eres mi médico divino. Tú eres Jehová Rafa. Tú eres Dios sanador. Tú eres el médico divino. Señor, tú no solamente sanas mi cuerpo, sino sanas mi alma. Mira las heridas que tengo. Mira el dolor que tengo. Hay personas que están heridas, que están dolidas, afectadas emocionalmente. Hoy el Señor te dice que aún esas heridas, Dios te sana. Dios te sana. Todas tus dolencias son sanadas en el nombre de Jesús. Solamente crean en ti, crean en Él, creamos en Él, creamos en Él, creamos en Él. Ahí donde está, siga orando al Señor, iglesia. Siga orándole al Señor, siga clamando al Señor. No deje de rogarle hoy: Señor, sana, 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 en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido sanados. Yo creo en ti, Señor. Dígale: yo creo en ti, yo creo en ti, Señor.